Hello, bendecido día, familia, amados. Gracias por sintonizarnos en su programa Delicias de la Palabra de Dios. Si por alguna razón deja de escuchar nuestros mensajes y le interesa seguir haciéndolo, por favor, encuéntrenos en YouTube como Delicias de la Palabra de Dios. Suscríbase y los mensajes le llegarán cada día a medida que lo vayamos publicando. Así tiene la oportunidad de revisar otros mensajes que ya hemos compartido, otros devocionales. Además, esa acción va a permitir que el mensaje se siga compartiendo por todas las naciones. Gracias por su apoyo. En esta semana vamos a estar hablando acerca de Hechos capítulo 8. Acompáñenme en esta ocasión. Felipe predica a los samaritanos. Hechos 8. Según la versión Reina Valera, vemos aquí que Felipe, después de haber sido sacado de su ciudad natural, donde se originalmente estaba predicando el evangelio, hubo alguna situación y tuvieron él y otros creyentes salir de esa ciudad para librarse de que los estaban persiguiendo para matarlo. Y aquí Felipe trae el evangelio a los samaritanos porque descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos y dándole grandes voces además. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Sabemos que Felipe, al igual que Esteban, él era uno de los hombres elegidos para servir a la familia de la iglesia. De manera práctica, cuando surgió la disputa sobre las viudas y demás, en Hechos 6, Felipe fue uno de los obligados a huir de la persecución. Ahí lo vemos en Hechos 1 en adelante. Les predicaba a Cristo. Después que los judíos habían rechazado el evangelio, otra vez vemos a Dios extendiéndole la oferta de salvación a otras personas, en este caso los samaritanos. Felipe predicó el evangelio del reino y Dios confirmó la palabra en señales. Hechos 8, 5 al 7. Aquí en la ciudad de Samaria, haciendo un poco de historia, 600 años antes, los asirios conquistaron esta área del norte de Israel y deportaron a los judíos ricos y la clase media de la época. Después trajeron a una población pagana de lejanas tierras y lo ubicaron en ese lugar. Estos paganos se casaron con la clase más baja de los judíos que quedaron en el norte de Israel y de esas personas vinieron los samaritanos, los mestizos, los mezclados, y era la razón básica por la que los judíos rechazaban este grupo. Los judíos de aquel momento odiaban a los samaritanos, los consideraban infieles porque corrompían la adoración mezclando la adoración al Dios verdadero. Había un profundo prejuicio de odio entre los judíos y samaritanos. Entonces también le pasó esto a Juan y a Santiago, que en cierta manera entendían, vemos en Lucas 9, 51 al 56, que también ellos pensaban que los samaritanos eran como lo peor. Decía que eran buenos para ser quemados por el juicio de Dios. Había un prejuicio marcado de los judíos hacia los samaritanos, pero aún así Felipe les predicaba a Cristo porque Jesús había obrado en él, en Felipe. Ya había quitado esa predisposición en su corazón, en su mente. Él no era racista hacia los samaritanos y aquí está llevando el mensaje de salvación. Oyendo y viendo las señales que hacía Felipe, vino presentando el evangelio con señales y prodigios, siguiendo una confirmación impresionante de que estaba siendo dirigido por el poder de Dios. Cuando la gente encontraba a Jesús, había un gran gozo en aquella ciudad. Y muy posiblemente ya Jesús había sembrado, claro que sí, la semilla antes de ese momento. Y ahora estaba cosechando la siembra. El gran gozo en aquella ciudad era evidente, que las personas eran libres de la esclavitud espiritual, del luto, a la celebración. Vino especialmente mientras Felipe les predicaba el evangelio de salvación. El Señor nos permite ser libres de toda opresión, predisposición y quizás desprecio a otras comunidades, y que hagamos como Felipe, dejémonos dirigir por el Espíritu Santo para llevar el evangelio de salvación, las buenas nuevas. Amén. En esta mañana, Felipe predica a los samaritanos. Bendecido día.